La Agenda 2030, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad. La pandemia y la necesaria vuelta a la normalidad nos ofrece una oportunidad para hacer las cosas mucho mejor. Pero eso sí, para ello es necesario que tengamos que asumir 17 objetivos que marca la agenda como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y medioambiental. Estos 17 objetivos se basan en 5 pilares, que son el planeta, las personas, la paz, la prosperidad y las alianzas. Y para hablar de dicha agenda, hoy nos hemos traído una persona que ya os aviso que no es Samuel, que es quien nos suele hablar de estos temas. Y en este caso nos va a hablar de su nuevo libro, nuestro invitado, que pertenece a la editorial Letras Inquietas, el cual ha titulado Agenda 2030, las trampas de la nueva normalidad. Y su autor y nuestro invitado no es otro que José Antonio Bielsa Arbiol. Hola José Antonio y bienvenido a Misterioso Universo La Red. Buenas, Víctor. Encantado de poder participar en tu programa. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por participar en el programa y por este pedazo de libro que has escrito que me di cuenta, bueno, la gente para que lo entienda, ¿no? Yo conozco a José Antonio Bielsa Arbiol gracias a Samuel Cruz, que, bueno, es un gran amigo del programa y de los oyentes, que lo conocerán más que de sobra. Y bueno, al final del libro te dedica unas palabras en el epílogo y la verdad es para estar orgulloso, José Antonio. Sí, la verdad es que le propuse a Samuel Cruz la escritura del epílogo del libro y nos conocíamos ya de hace mucho tiempo, la verdad. Incluso llegamos a trabajar juntos en la Tribuna de España. Y bueno, pues él aceptó encantado la propuesta y al cabo del mes me envió pues ese magnífico epílogo que de verdad es el perfecto broche de oro para cerrar este libro. Que queramos o no, pues es un libro, intentamos en la medida de lo posible que sea un libro genuinamente disidente, ¿no? Si es que se puede hoy en día denominar una cosa disidente, ya que el sistema está coartándolo todo con tanta fuerza. José Antonio es licenciado en Historia del Arte y graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza y es autor de libros como Aristocracia, Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, Pandemia contra España y otros muchos más libros de esta índole. José, ¿por qué has decidido escribir un libro sobre la Agenda 2030? Porque, como te comento antes, hay quienes piensan que todo esto es solo un producto de la imaginativa de algunos. No, en absoluto. A ver, la Agenda 2030 era un asunto que me resultaba bastante preocupante. Y hacía tiempo que queríamos, como digo, llevar esto, pues, a hacer una especie de síntesis definitoria de los objetivos. Pero el propósito del libro, ante todo, ha sido denunciar cómo esta agenda, ¿verdad?, ha sido impuesta a todo el mundo, urbi et orbi, sin mediar ningún referendo, sin mediar ningún debate, es decir, sin cumplir con esos criterios democráticos mínimos que permitan decir que estamos de acuerdo, ¿no? En la jerga habermasiana que realmente hay consenso, pues no, se ha impuesto de forma subrepticia y efectivamente la Agenda 2030 no es la Agenda 21, es algo muy diferente, es algo muchísimo más complejo, más transversal y desde luego más preocupante, porque lo que hay debajo de la agenda es un plan oculto, alevoso, de implementar esa gobernanza mundial que cada día está más presente y a la que estamos ya en medio del contexto de la pandemia del coronavirus, pues acercándonos a pasos agigantados, ¿no? En ese sentido, el libro pues pretende ser una deconstrucción del subtexto de la agenda, porque la agenda hay que leerla atendiendo al subtexto y a partir de ahí plantearnos cómo se puede combatir este elemento que no deja de ser una maquinaria de cosificación con sus 17 látigos o 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se trata ante todo, como decimos, pues de una amenaza muy real que disfrazada efectivamente pues de filantropía, de buenas intenciones y, como no, de muchísima corrección política, pues está avanzando. José Antonio, ¿qué objetivos tiene la Agenda 2030 dentro de lo que es el nuevo orden mundial? Efectivamente,
la jerga de la agenda, y digo la jerga porque el libro está escrito siguiendo una neolengua muy peculiar, que es lo que el filósofo Theodor Adorno, refiriéndose al filósofo Heidegger, denominó la jerga de la autenticidad. Pues aquí pasa algo muy parecido. Se utiliza una neolengua políticamente correcta, sostenible, casi diríamos resiliente, y se van metiendo poco a poco los caramelos. Pero estos caramelos, ojito, están envenenados. Y les digo que están envenenados porque pese a que la entraña de la agenda es muy simplona, los objetivos últimos están escondidos. Están escondidos porque no atienden realmente a la idea en sí. Son otras ideas que están desviadas. Resumiendo, los 17 objetivos, por ejemplo, el objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Bueno, esto se puede ver de muchas formas. Pero no olvidemos que la Agenda 2030 no tiene fijada una metodología propia. Es decir, no se sabe cómo se van a llevar estos objetivos. No obstante, sí que podemos decir que las conclusiones van a ser las siguientes. Primero, el final de la propiedad privada. Es importante que se tenga en cuenta que cuando te dicen en el año 2030 no tendrás absolutamente nada, pero serás feliz, están dando a entender muchas cosas. Por supuesto, hay que abolir para acabar con la propiedad privada, por supuesto, con la concepción tradicional de la familia. Y también, como no, pues con otro tipo de cosas que van a ser las medidas eugenésicas, las leyes de eutanasia, el abortismo masivo, la ecología como nuevo credo planetario, todas estas cosas que queramos o no van a ser impuestas para cuajar el gran objetivo de la agenda, que es el plan de reducción mundial de población. Reducción mundial de población que es un hecho que va a empezar sobre todo por el occidente. Hablábamos antes del programa sobre la lista Beagle, sus pronósticos para España en el año 2025. La agencia Beagle es bastante precisa y cuando te dice que España en el año 2025 va a tener una población de 27 millones de habitantes, lo que supone pues una reducción del 44% de nuestra población, no están hablando por hablar, están dando pues unas pautas y unas coordenadas de lo que se viene. ¿Cómo se va a lograr esto? Efectivamente, solo pido al oyente que piense, yo no quiero que piense como yo pienso, pero que piense por sí mismo la actual situación, la complejísima situación actual que estamos sufriendo, cómo es algo realmente preparado y cómo todo coincide punto por punto con esta agenda que está detrás, efectivamente. Y gracias precisamente al impulso multilateral de organizaciones privadas, porque es el capital privado, no nos olvidemos, el que mueve este tipo de eventos. Allí está, por ejemplo, la Fundación Rockefeller o la Open Society Foundations de Soros y, por supuesto, todos los gobiernos títeres, como el gobierno de España, que trabajan para esto. Todos estos elementos, ¿verdad?, que forman la sinarquía, ¿verdad?, contribuyen a que esta simpática, entre comillas, Agenda 2030 sea realmente pues un plan totalitario, o un plan totalitario con 17 látigos, 17 objetivos que simplemente consisten pues en depauperarlo todo y llevarnos pues a unos extremos de absoluta carestía, ¿no? Uh-huh. Ya lo dijo el intelectual Daniel Botkin, la única manera de conseguir que la sociedad cambie de verdad es asustar a la gente con la posibilidad de una catástrofe. Esa catástrofe hoy ha venido para quedarse, parece que no tiene fin, es una especie de pandemia o pandemia, los exégetas más finos así la han denominado. Y bueno, cuando el gurú del foro de Davos, Klaus Schwab, te dice que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero, cuando el autor de un montón de libros tecnotrónicos en la línea de Brzezinski, o sea, uno de los cerebros del nuevo orden, del Fondo Monetario Internacional, o el padre de Davos, cuando este señor te dice esto, en fin, podemos comprender cómo la enseñanza de Botkin coincide totalmente con estos pronósticos en los que la Agenda 2030 participa. Has mencionado que el gobierno español también está metido, ¿no?, en este tema, o sea que ¿insinúas que nuestras instituciones están tomadas por el globalismo? Absolutamente. Y es tan descarado que no tenemos más que ver los famosos pines de la Agenda 2030.
esos logos, ¿verdad?, multicolores en forma de mesa redonda de industriales, allí se ve claramente cuando están diciendo que somos de ellos. Pero es que ya no tenemos que ocultar nada, porque nuestro plan alevoso está tan bien secuenciado y va a ser llevado a tal término antes o más tarde, que no tenemos ya nada que ocultar, porque el gran capital nos está financiando. Estamos con vuestros propios dineros, con vuestros impuestos, sufragando este plan de ingeniería social, y nomás tenemos que ver, por ejemplo, cuando, por ejemplo, reitero, el político Pablo Iglesias o Felipe de Borbón llevan en las solapas, ¿no?, de sus chaquetas el pin con este logo, quieren decir algo muy evidente, y es que son los mismos perros pero con diferentes collares. ¿Y cómo crees que afectaría en España la implantación de la Agenda 2030, José Antonio? Pues va a ser una catástrofe sin precedentes. Desde el mismo momento en que ya en el año 2015, cuando se aprueba la agenda, ya se empiezan a preparar un poco los ligamentos reflexivos del plan. Pero esto va a ser catastrófico para España, porque España va a ser objeto de una gran demolición. No solo va a ser una demolición demográfica, como ya sentencia Digel.com, y por supuesto la propia agenda a través de esas políticas de sustitución demográfica, sino también va a ser una catástrofe cultural, a través efectivamente de los diferentes movimientos intestinos de corte político secesionista que están más o menos larvando la estructura española, ¿no? No es casual que el globalismo necesite pues división y patrias debilitadas, porque el movimiento apátrida que está detrás de todo esto necesita de una vez acabar por todas con la idea del Estado-Nación, y para ello las soberanías son excedentarias, no les interesan, simplemente porque ya no se trata de una lucha, ¿verdad?, de intereses geopolíticos. Ya no estamos hablando de España o de Francia o de Marruecos o de Turquía, sino que estamos hablando pues de AT&T, de Exxon, de Microsoft, de Coca-Cola. Verdaderamente esos son los imperios soberanos económicos, si se pueden denominar así, que rigen pues este nuevo orden mundial. Y en ese sentido pues la Agenda 2030 solo cumple un papel acelerador. Y saben que España, ya lo decía muy bien Henry Kissinger, una España fuerte es efectivamente una España peligrosa para su sistema plutocrático. Y ahí está donde buscan hacer de España pues el laboratorio de este nuevo orden en Europa. Hasta el punto de que la pandemia ha supuesto que en España se estén llevando a cabo las políticas más radicalizadas de Europa. Un poco pues en connivencia casi con el modelo argentino, ¿no? Vale, perfecto. Pues mira, ya que has hablado del tema de la crisis sanitaria, me gustaría que me hablases que dentro de la implantación de esta agenda globalista, ¿cuál es el papel que juega esa crisis sanitaria del coronavirus? Efectivamente, la crisis sanitaria tendríamos que verla como una performance, que es realmente lo que es. Efectivamente, el prologuista del libro, amigo mío, Luis Coleto, conocido periodista, si buscáis en el buscador de Google Luis Coleto, veréis que aparece de forma mágica la palabra negacionista. Pues bueno, Luis Coleto es un estudioso autorizado sobre este tema y ya abre el prólogo del libro negando este pretexto que es efectivamente la pandemia, con el objetivo, como no, de biomejorar a la especie humana, al sapiens sapiens, por medio de una supuesta vacuna, que vamos a llamarlo mejor terapia génica, una cosa experimental absolutamente descabellada, que puede ir, y aquí está el hallazgo, puede ir ligada a los pronósticos, reitero, del sitio Digel.com. Porque claro, cuando te preguntabas en 2016 cómo es posible que crean que España va a tener en el año 2025 27 millones de habitantes, tendría que ocurrir una catástrofe demográfica, y no vemos que eso sea posible, porque los estándares de calidad de vida son muy altos, la esperanza de vida es muy alta. La mortandad en España pues se cifra en torno a las 450.000, 500.000 personas fallecidas al año. ¿Qué tipo de catástrofe va a ocurrir para que eso se produzca? Pues yo creo que a poco que especulemos, quizá tengamos aquí la respuesta, ¿no? En estas terapias transgénicas, que vete a saber realmente, ya no solo a medio y largo plazo,
sino lo que nos esperan a la vuelta de verano. Tal y como ciertos médicos por la verdad, biólogos por la verdad, están denunciando con arrojo, ¿no? En fin, es un tema muy complicado. En España, José Antonio, hemos vivido mermar nuestras libertades a raíz de esta crisis sanitaria y no por ello se ha conseguido erradicar en gran medida ese coronavirus, todo lo contrario, ¿no? Y nos dicen que todavía debemos ahondar mucho más en esas prohibiciones. ¿Crees que realmente buscan erradicar este virus o en realidad todo esto tiene otras metas muy distintas? Las metas, efectivamente, son las propias metas de la Agenda 2030. Y conviene saber que una de las patas del gran trípode tanático es precisamente la pandemia como pretexto. Yo siempre he advertido claramente, y es una cosa que en el libro subrayamos una y otra vez, que detrás de esta ocurrencia, que no lo es porque llevan muchísimos años ya preparándola, hay un movimiento eugenista en la ideología muy fuerte y que, bueno, pues efectivamente quieren llevar a cabo pues ese gran mantra, ¿no?, de la reducción planetaria. Hay varias tesis. La tesis más radical es la que, por ejemplo, podemos ver en las piedras guía de Georgia, donde habla de reducir la población mundial a 500 millones. Es una cifra excesiva y considero que se les va de las manos. Pero su sueño moderado, entre comillas moderado, sería reducir la población mundial a 3.000 millones. 3.000 millones, por supuesto, desactivando cualquier posible connato de iniciativa propia, porque van precisamente a llevar a cabo estas políticas genocidas, especialmente en Occidente, concretamente contra Estados Unidos y, por supuesto, en Europa van a hacer por grandes escabechines también, si se les deja. Por ahora, como vemos, el acatamiento por parte del gran grueso de la población civil es inquietante. Y esto pues nos hace considerar posiblemente que sus pronósticos no sean en absoluto descabellados, sino que vayan pues a conseguirse. A lo largo de la historia, ¿podemos encontrar algún precedente o algo similar a lo que sería la Agenda 2030? Absolutamente no. Sí es cierto que ha habido diferentes ensayos que no han conseguido pasar del papel. Y cuando digo pasar del papel, quiero decir que los elementos sustentantes, el patriotismo como tal, por ejemplo, ha jugado muy a favor pues del sostenimiento de los modelos conservadores más tradicionales. Pero por desgracia, informes como el de Kissinger, el famoso, ¿verdad?, Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional número 200, el famoso NSSM 200, del año 74, por cierto, ya han pasado unas cuantas décadas, pues ya incidía en esas implicaciones de lo que iba a ser el crecimiento poblacional mundial para la seguridad supuestamente del imperialismo yanqui, o sea, de Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Pero no solo eso, ese esfuerzo por reducir la población ha necesitado de unas políticas, ¿verdad?, eugenistas brutales de control de crecimiento de población. Primero, sobre todo en los países más desarrollados, que son países con un problema demográfico brutal. Y luego también está el otro problema, que es la perspectiva transhumanista, ¿no? Hasta qué punto esa forma de, entre comillas, biomejorar nuestra especie va a ser realmente el programa de extinción de la misma. Este tema, insisto, no es baladí, esto no es ninguna teoría de conspiración. Está preparado y diseñado y lo están llevando a cabo muy bien. No más tenemos que pensar, por ejemplo, en España, nuestra situación actual, como que desde el año de 1985, por medio de esas leyes proabortistas, pues se han producido en España más de 2 millones de abortos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente que esa masa, ¿verdad?, de población inmigrante que ahora parece que España necesita, pues efectivamente tiene una causa, y es que efectivamente muchos españoles no han llegado a nacer. Vamos a dejar al margen la cuestión ideológica, vamos a pensar como sociólogos y como estadistas de la demografía. Son cuestiones, insisto, que son pactadas en ese nido de las serpientes que dirige a todos los gobiernos y que gracias a sus medidas liberticidas pues están ya, digamos, siendo normalizadas
por el subconsciente colectivo. Es la famosa ventana Overton. Conforme se va abriendo, ¿verdad?, las cosas más extravagantes van normalizándose. Y lo que hoy, por ejemplo, nos parece normal, hace 30 años pues era aberrante. Y si hoy en día consideramos, por ejemplo, que el canibalismo sigue siendo repulsivo, ya veremos cómo de aquí a unos lustros, a unas décadas, pues quizás sea una opción razonable. ¿Y cómo podemos defendernos, dentro de nuestras posibilidades, claro, nuestra propia identidad, al igual que nuestra soberanía? Esa pregunta es efectivamente muy problemática. En el libro he intentado dar unas respuestas, pero efectivamente las respuestas son insuficientes, porque el gran problema parte de la sociedad civil. Y es que en España al menos no tenemos una sociedad civil que pueda llamarse así, no hay una sociedad civil. Tenemos una gran cantidad de egos virtualmente interconectados que gracias a las redes sociales, pues bueno, creen que pueden formar pues una remanente no patriótica. Pero hoy en día esto no existe. Y no existe porque los propios valores sociales, los valores de la gran tradición cristiana que hicieron de España pues un motor, ¿no?, de ideas y una patria con fuerza espiritual, con mucho empuje, pues ya no existen. O sea, los principios de solidaridad básicos que partían de la familia y que vertebraban toda la sociedad española ya no existen. Por lo tanto, estamos muy debilitados. Necesitaríamos, por lo tanto, pues una nueva didáctica, una reconstrucción, ¿verdad?, de aquellos principios solidarios que ya no existen, y para esto pues hace falta pues una contraingeniería social muy fuerte, una reeducación que nuestros politicastros no van a sufragar ni mucho menos porque no les interesa. Necesitan que seamos un ejército de zombies, y esto pues requiere, esta propuesta, ¿verdad?, didáctica requiere pues de personas ilustradas, y las personas ilustradas efectivamente no pueden comulgar con este credo, ¿verdad?, del nuevo orden. Hay muchas sugerencias. Hemos hablado en el libro un poco de la periferia, del refugio, del campo, de cómo romper la monotonía de la vida urbana, de cómo volver a las viejas costumbres, de cómo ser autárquicos, autosuficientes. Son cuestiones que son realmente lo que más repugna a ese gran capital. Un gran capital que nos quiere efectivamente en las ciudades, en las smart cities, totalmente vigilados, controlados las 24 horas del día, gracias a estos dispositivos electrónicos que son nuestra cruz diaria. Hay muchas sugerencias. En un libro anterior que se titula Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, intenté exponer esto de forma micro. La idea era cómo modificar lo macro, pues efectivamente a partir de la modificación también de lo micro. Y es nuestra escala de costumbres, nuestros valores los que tendrían que mediatizar a favor, ¿verdad?, de ese cambio. La cuestión es, ¿se va a producir ese cambio? Tal y como está hoy la sociedad española, no lo creo. O sea que entonces estamos completamente vendidos y no existe ninguna posibilidad para luchar contra la implantación de este nuevo orden mundial y de la Agenda 2030, ¿no? Somos pocos, pero tenemos que recordar que las masas no mueven el mundo, sino pues una avanzadilla de esos 300, como los de las Termópilas, que son pues los que han salvado, queramos o no, ese penate de la civilización. Hoy en día, no nos engañemos, la prensa canallesca, la prensa del sistema, sus correctores de verificación de informaciones, trabajan realmente para el mismo amo internacional. Y ahí hay un problema tremendo, porque el gran capital, ese poder oculto, sin rostro, tiene terminales por todas las partes. Meramente, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos muy poco radio de alcance, por eso es importante que intentemos partir desde el núcleo familiar. Y desde el núcleo familiar mirar también por la comunidad de vecinos. Tenemos que formar guetos identitarios. Igual que las poblaciones inmigrantes en España crean sus propios guetos o barrios, tenemos que hacer lo mismo, porque el Estado ya nos ha abandonado. El Estado no vela por nuestros intereses, es justo al revés. Por eso tenemos en contrapartida que crear pues núcleos solidarios, tiendas, talleres, nuestros comercios, el campo,
simplemente esa política, casi diría, de corte nacional sindicalista, ¿no? Uh-huh. Pensar en la familia, el municipio, el sindicato, volver otra vez a esa vieja tradición. Esto puede que suene un poco anacrónico, pero puede ser una forma de resistencia. Bueno, pero pensemos en la epidemia en España que estamos teniendo de ocupación de viviendas. Sí, pero José Antonio, perdóname, pero eso que tú estás comentando, no hacer guetos sociales, ya se está llevando a cabo, ¿no? Podemos ver esos comedores sociales que son de vecinos, que están siendo voluntarios, ¿no? Están dando de comer y ayudando a esas familias que se han visto perjudicadas por esta crisis sanitaria. Efectivamente, por ahí está el camino, efectivamente. Pero lo que se ha convertido, digamos, en algo exclusivista, tiene que extenderse más. Esto puede ser un punto de partida, pero no es suficiente, porque realmente los poderes omnímodos, piensa ante todo, Víctor, que tienen ante todo los más media. Ahí está el gran problema dialéctico, en el más media. Si el más media es el emisor de los relatos legalistas, normativizados, que le convienen al sistema, y la gente que va al comedor social acata esa narrativa, apague y vámonos, porque no vamos a conseguir realmente tener consecuencias. Por eso es importante también, y esto creo que se tendría que plantear en serio, buscar canales alternativos, como por ejemplo puede ser este programa y otros programas que pues intentan ser independientes y evidentemente no trabajar para otros intereses, insistimos, que son los del establishment, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, pues queridos amigos, si queréis saber más acerca de este plan globalista, solo tenéis que haceros con la Agenda 2030, las trampas de la nueva normalidad de la editorial Letras Inquietas, a la cual desde aquí le agradezco que nos haya donado un ejemplar exclusivamente para sortearlo en las distintas redes sociales. Y en esta ocasión nos vamos a dirigir a Twitter y allí, queridos amigos, solo tenéis que retuitear el programa que vamos a dejar anclados. Ya sabéis que con @universored podéis encontrarnos fácilmente. Y si os preguntáis que cuándo empieza y acaba este plazo, bueno, pues empieza en cuanto esté anclado el mensaje de este programa, que será el programa 123, sin puntos ni números, el 123, y acabará el plazo en cuanto publiquemos el siguiente programa, que es el programa 124. Animaros, que solo os costará el esfuerzo de darle al retweet y nada más. José Antonio, ¿redes sociales o formas de contacto donde podamos encontrarte? Bueno, en estos momentos es curiosísimo. Tengo bloqueada la cuenta de Twitter de hace unas semanas, ya digamos que la he perdido, pero sí que tengo una cuenta en Instagram que la administra mi hermana, se llama Manual de Trinchera. Y ahí pues se van colgando fotografías e información de libros, y es un sitio, digamos, que sería, digamos, mi red social actual, ¿no? Instagram. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues estaremos pendientes de esa cuenta de Instagram. Y nada, José Antonio, muchas gracias por venir a contarnos también estos entramados, ¿no?, que hay dentro de esta agenda tan, para algunos siniestras, para otros pura imaginativa. Lo dejamos a juicio de nuestros amigos que nos escuchan. Y nada, te reservo un huequito en el programa porque me gustaría volver a tenerte en un futuro por aquí. Pues mil gracias, Víctor. Asistiré encantado, por supuesto que sí. Perfecto, pues nada, pues cuídate mucho y un fuerte abrazo, José. Un abrazo.